Ok, ¿me escuchan? Ok, gracias hermana. Para las personas que no me conocen, me llamo Ernesto y servimos aquí con mi esposa y mi familia en la iglesia. Antes de empezar, hermanos, tenemos... Ay, se me quedó el papel. Vamos a orar porque tenemos algunos hermanos que han estado en el hospital, hay hermanos que están enfermos y están pasando por problemas, ¿no? Y hay veces que cuando uno se encuentra, estoy buscando un verso que estaba leyendo yo acá ahorita, hay veces que cuando uno se encuentra en problemas difíciles, y a menudo sucede cuando nos enfermamos o cuando tenemos que ir al médico, eso sucede, que uno se siente triste, uno se siente solo, aun cuando uno tiene a sus seres queridos al lado o a hermanos. Hay una cosa que tenemos que siempre acordarnos que Dios nos dice, y medito en ese versículo de Josué capítulo 1, versículo 9, donde dice que te ordeno que seas fuerte y que seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y aún tú te sientas triste, aún te sientas enfermo, aún te sientas sin fuerza, el Señor está contigo, porque fue lo último que Él dijo antes de irse, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, meditemos en esa palabra y oremos, porque los médicos pueden decir una cosa, pero el último que da el veredicto final es Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a orar por las personas que están enfermas. Hay personas en casa que han estado hospitalizadas o han estado en operación pequeñas, que he hablado con ellos. Y oremos por ellos y por todos los demás enfermos y entraremos entonces en la prédica. Y le prometo no predicar mucho tiempo, ¿ok? Oremos. Padre, Señor, te damos gracias por lo grande, Señor, lo misericordioso que eres, Padre, y te pedimos que en esta tarde tu Espíritu nos guíe, Señor, nos enseñe a aplicar los principios bíblicos a nuestra vida para poder crecer y para poder caminar contigo, Señor. Señor, te ponemos en tus manos las personas necesitadas de salud, que están enfermas, Señor, que están a veces en un área donde se sienten solos, Señor, o en un área donde hay incertidumbre que no sabemos, Señor. Por favor, bríndale la paz que tú das, que es la paz que no da el mundo, Señor. Tú das una paz en el medio de la tormenta, Señor. Sé con mis hermanos, confírmalos, Señor, sánalos, Señor, cuídalos, protégelos. Y siempre te pedimos esas cosas en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Ok. Entonces, hermanos, hoy empezaremos una serie nueva. Aquí lo dice, arreglando lo que está roto, un estudio del libro de Filemón. Y a mí hoy me toca solamente presentar el libro de Filemón, por eso digo que va a ser rápido, hablar un poquito del libro y meditar en algunas cositas que tiene el libro. Más adelante van a haber otras prédicas, pero si tienen ahí su Biblia, pueden abrirla, si no yo les leo. Está el libro de Filemón, es un libro pequeño que tiene 25 versículos. ¿Ok? Entonces le leo. Dice el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestra compañera de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia, paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El amor y la fe de Filemón. Versículo 4 dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación a tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero para nada quise hacer sin tu consentimiento,
para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te escribo de mi mano, yo te lo pagaré, por no decir que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo aún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. El versículo 21 dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seas concedido. Te saludan Epafra, mi compañero de prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces, después de leer los 25 versículos, gracias que nos tocan solamente unos 4 a 7, si fuéramos a hacer un resumen de este libro, hermanos, un libro pequeño, obvio se ve que el resumen de todo está la palabra perdón, ¿ok? Este libro trata sobre el perdón. Y cuando en la iglesia hablamos generalmente de lo que es el perdón, estamos hablando de lo que es el perdón vertical, ¿no? El perdón que Dios nos da a nosotros por ser pecador mediante Cristo Jesús. Pero en el libro de Filemón, lo que se está hablando es el perdón horizontal. Quiere decir que es perdonar los unos a los otros. Es el perdón que necesitamos dar cuando hay discusiones en el hogar, es el perdón que necesitamos dar en la iglesia a otros hermanos cuando hay discusiones. Y si tú hablas el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice bien claro, soportándoos unos a los otros y perdonándose o perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y lo que dice Pablo a la iglesia de Colosas es eso, que tenemos que soportarnos unos a los otros, porque todo el mundo es diferente nacionalidad, diferente personalidad. Y si alguno tiene una queja, ¿qué dice Pablo? De la manera que Cristo os perdonó, así tenemos nosotros que perdonarnos. Entonces, ya viendo el contexto de esta Biblia, vamos a pasar rapidito a ver de qué se trata. Dice que el autor es el apóstol Pablo, como ya vemos que Pablo pone su nombre bien claro. Está en el versículo 1, en el versículo 9, en el versículo 19. El momento y el lugar de la redacción de la carta es cuando Filemón fue escrita aproximadamente de 61 a 63 años después de Cristo. Y es cuando Pablo está escribiendo, a la misma vez escribe las otras cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses, y él está encarcelado. Acuérdense de eso, que Pablo estaba en Roma, estaba preso, en una casa que se había alquilado, él estaba ahí. Y los personajes principales, tenemos a Filemón, y vamos a ver cuál era una de las características. Era un miembro de la iglesia de Colosas, muy hospitalario, como veremos. Al parecer era bien acaudalado, era rico, tenía esclavos, y en su casa se reunía como la iglesia. Es posible que él se había convertido al evangelio cuando conoció a Pablo. También tienes a Apia, que según se cuenta es la esposa de Filemón. Y dirás, ¿y por qué la menciona en la carta? Porque Apia tenía que ver con los esclavos en el hogar, debido a la cultura en que se vivía. Tienes a Arquipio, que es el hijo de Filemón, y es un ministro del evangelio. Eso lo pueden ver en Colosenses 4:17. Y a lo último tenemos a Onésimo, ¿no? Él era el esclavo de Filemón, que había escapado de la casa de Filemón. Y de alguna manera había encontrado a Pablo en Roma y se había convertido. Esta es una de las cartas más cortas del apóstol Pablo, pero como vemos ahí se reunía la iglesia en la casa de este hermano, de Filemón, y durante los primeros 300 años la iglesia primitiva se reunía en los hogares. No tenían ellos aquí un templo como uno tiene, y aún en otros lugares del mundo, hermanos. Hay personas que se reúnen en túneles,
hay personas que se reúnen escondidos porque no pueden, son perseguidos, y tenemos que orar por ellos. Entonces ya sabemos que Pablo se encuentra ahora encarcelado en Roma, en una casa alquilada, pero todavía tiene cierta libertad de predicar el Evangelio y escribir las cartas. Y Filemón es el hermano cristiano que se había convertido al apóstol Pablo. Entonces él vive en Colosas y Pablo le manda una carta intercediendo por este esclavo que había huido. ¿Y qué le pasa al esclavo? Que es como Jonás, que él al parecer le robó, no es clara, pero dice Pablo que si te debe algo, él lo iba a pagar, ¿no? Y se asume que él le robó algo a su amo. Y acuérdense que en esa etapa la esclavitud era bien mala, Te podían matar por las cosas mínimas. Pero este hermano vivía con el hermano que era cristiano, le roba y como Jonás, él huye a Roma, que es una ciudad bien grande, tratando de esconderse de todas las personas que estaban en la iglesia o huyendo, pero el Señor que lo que hace, como le pasó a Jonás huyendo para un lado y el Señor lo lleva a donde quería llevarlo y termina a los pies del apóstol Pablo. Entonces cuando el apóstol Pablo empieza a compartir el Evangelio, el Espíritu Santo toca al hermano, acepta a Cristo Jesús como su Salvador, y entonces en un momento Pablo entiende que, a lo mejor el hermano se lo dijo, que él era un esclavo que estaba huyendo, y no creo que sea la pura coincidencia, pero Pablo sabe que él está huyendo de su mejor amigo, de uno de sus amigos en el Evangelio, que es Filemón. Entonces Pablo escribe esta carta para interceder y trata de interceder a resolver este conflicto entre personas. Y como vemos, esta carta vamos a enfocarnos en el versículo del 1 al 7, posiblemente del 4 al 7, ¿no verdad? Y a muchos de nosotros nos gusta vivir en paz, ¿verdad? Todo el mundo le gusta vivir en paz y no queremos tener discusiones con otras personas. Cuando estamos en la iglesia, hay veces que nos quedamos callados, no queremos decir nada a Mari para que no se enoje, para no discutir con ella, ¿no? O no tener ese roce. Hay veces, digo a Mari porque me llevo bien con ella, así que ella me puede decir después otras cosas. Pero, hermano, las relaciones humanas son muy frágiles. ¿Debido a qué? A que nuestros corazones son muy egoístas y orgullosos. Por tanto, esa paz y eso que uno quiere hacer se rompe a menudo. Apenas el matrimonio se casa, todo está bien y de momento empezamos a discutir. Y eso es debido a ¿qué? A que el orgullo que tenemos, el pecado que está en nosotros. Entonces, las relaciones en la iglesia también son rotas y a la misma vez Dios usa todo ese tipo de relaciones para fortalecer a la iglesia. ¿Y qué sucede? O la pregunta que nos haremos esta tarde es, ¿qué sucede cuando el hogar, la paz del hogar se ve rota por una acción egoísta? ¿O qué sucede cuando la amistad en la iglesia entre hermanos se ve rota por X motivos? Entonces, la otra cosa es, ¿qué sucede cuando soy yo? Porque en muchas ocasiones nunca eres tú. Oh, no soy yo, es aquel. ¿Verdad o mentira? ¿Qué sucede cuando eres tú entonces el que sabes que rompiste la cosa, rompiste la taza? Vamos a leer Mateo 5 del 23 al 24. Si lo tienen ahí, ¿lo buscan o no? Se lo leo yo entonces. Ok, vamos, yo se lo leo, no se enojen por eso. Dice 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Y qué es lo que está diciendo la palabra? Acuérdense que muchas personas venían en ese tiempo al templo a dejar la ofrenda y venían desde lejos. ¿Y qué dice la palabra? Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, quiere decir tú no eres el ofendido, ¿o no? Tú te acuerdas que el hermano tiene algo contra ti, tú no has ofendido a tu hermano. ¿Qué dice la palabra? Que deje tu ofrenda en el altar y que dice, anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces Dios espera que tomes la iniciativa, que nosotros tomemos la iniciativa. No, pero fue el hermano que me miró arrebatado así, medio que mala. ¿Qué te dice la palabra?
que anda y reconcíliate con tu hermano. No, pero fue él. Y cuando no hacemos lo que la palabra dice, ¿qué es lo que estamos? ¿En rebelión, no? ¿O no queremos aplicar lo que la palabra dice? Porque ese es cuando viene la madurez espiritual. Cuando uno aplica el principio bíblico a la vida de uno en el área personal, es cuando entonces uno empieza a madurar. Nadie quería decirle al hermano sabiendo que fue el hermano que lo miró atravesado. Pero la madurez es cuando uno llega y le dice, hermano, venga, conversamos un ratito. Ese es un caso. No espere que la otra parte venga. Dice la palabra que tiene que ir uno. Y el Señor lo hace, lo dice. Es más importante para el Señor restaurar esa hermandad, ese compañerismo, que la adoración en comunidad. Porque a veces es muy fácil venir y levantar los brazos aquí y tú te llevas mal con aquel hermano que está mirando adelante y lo miras y como que mejor no digo lo que dice el pensamiento. Esa es una parte bíblica, qué hacer cuando hay problemas entre hermanos. Otro es en Mateo 18, versículo 15 hasta el 20, que son las cualidades y actitudes de los ciudadanos del reino. Si alguno de ustedes es ciudadano del reino, ¿no? Dice ahí en el versículo 15, si no quieren leerse lo leo, dice, si tu hermano peca contra ti, de nuevo, otro ejemplo, dense cuenta, tú nunca pecas, ustedes no hacen, yo no hago nada, dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que ir? Dice ahí bien claro, eso es aplicación bíblica, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto, no es que para que el hermano diga, no, todo asunto, dice ahí, se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacer caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, tratarlo como si fuera que un incrédulo. ¿Y qué más dice la palabra? O un cobrador de impuestos. En la cultura judía, ¿cómo miraban a los cobradores de impuestos? Eran judíos, eran de ellos mismos. ¿Y qué hacían? Lo usaba el imperio romano para ir a cobrar los impuestos. ¿Y cómo los mismos judíos miraban a los cobradores de impuestos? Bueno, ustedes se imaginan cómo los miraban. Cuando tú tienes los mismos latinos, hablándole mal a los propios latinos. ¿No te ha pasado en algún lugar que tú trabajes que el latino es más malo que el dueño de la compañía? Exactamente. Entonces, dense en cuenta lo que dice la Escritura ahí, que tenemos que ir a ver al hermano que ofendido, o que no ha ofendido, y no quejarnos y chismear, porque es muy fácil decir, hermano, necesito oración, vamos a orar, porque tú sabes que fulanito, y ahí le soltaste el rollo, y empieza, y el otro hermano que le gusta mantener todo en confidencialidad, llama a otro hermano y ya se formó el chisme. Entonces el hermano cuando viene entrando por esa puerta, todo el mundo lo mira y el hermano lo mira como, ¿qué pasó? Me toca predicar a mí nadie me avisó. Y uno se ríe porque es cierto que eso sucede. Si tu hermano pega contra ti, tenemos que tener, todos somos adultos, no somos unos niños de 12 años, la suficiente madurez para, mira, hermano, venga, vamos a conversar. Tenemos que ir primero a ver al hermano. Pero ¿qué sucede? Que no lo hacemos. Y le vamos a explicar por qué no lo hacemos. ¿Usted sabe lo que significa el nombre del diablo? Y no vamos a dar la gloria a él, la gloria va a Jesucristo. Significa adversario o acusador. Entonces, con frecuencia, nosotros entramos en los conflictos con esa mentalidad de acusador o esa mentalidad de adversario y no entramos como un pacificador, que es a lo que Cristo nos llama. Y eso no es ahora nada, créeme, si nosotros no podemos pensar que cada conflicto que pasa, nosotros entramos pensando como Cristo nos dice, hermano, todo se hace un poquito más fácil. Porque si yo estoy en el Espíritu de Cristo y tú supuestamente estás en el Espíritu de Cristo, ¿por qué hay que estar llamando a otra segunda persona que venga? Y si esa persona no escucha, tengo que llamar a 2 gente más. Y si tú no escuchas, llevarte a la iglesia. Entonces, ¿en qué espíritu estás tú? ¿Estás con el espíritu del anticristo o estás con el Espíritu Santo? Estamos nosotros en una cosa como que no nos queremos bajar de nuestra, bajarte de tu machita o de tu puerca. Y que no, tú estás mal. Y yo lo he visto, hermano, en la iglesia, que los hermanos porque le dicen algo se enojan y se van. O te miran atravesado. Hermano, tenemos que crecer a eso. Y vuelvo a lo que te digo,
Cuando uno comienza a hablar en una situación, lo mismo en la casa, vamos a cambiar ahora de la iglesia para que no digan que la madre le estamos tirando la mano a la iglesia. En la casa, y a mí me pasa, y mi esposa lo sabe, mis hijos también, ella como vira la cabeza, pero bueno. Cuando uno entra acusando, o uno entra agresivamente, y uno no entra con el espíritu de mansedumbre, la otra persona se levanta en arma, y todo el mundo se cuadra, entonces la cosa no trabaja. Miren, y eso no es desde ahora. Busca Génesis capítulo 3. Eso viene desde el jardín del Edén. En Génesis capítulo 3, versículo 11. ¿Qué sucede? ¿No se acuerdan qué pasó ahí? Ahí el Señor estaba llamando ¿a quién? Exactamente. Dice que llama al hombre. Oye lo que le pregunta, versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comiese? Dos preguntas. Lo único que dice es sí o no. Mira la respuesta del hombre. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Se dan cuenta? Ya empezó con qué? Atacando la mujer que tú me diste. Pero el party no acaba ahí. Mira el próximo versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, oh, la serpiente me engañó. Entonces nadie quiere, eso es debido al pecado, hermano. Nadie quiere aceptar. Usted se imagina si Adán hubiera hecho ahí, sí, Jehová, yo fallé. Sí, fallé como hombre. A lo mejor el Señor en su misericordia lo hubiera perdonado. ¿Pero qué hizo? No, empezaron la puntadera. Y yo no doy consejería, pero si le preguntan a Nicolás o a una persona que da consejería cuando se sienta en un matrimonio, no, esa mujer dice, no, ese hombre tú no has visto nada. Y empieza la puntadera. Vea cómo se ríe la hermana. Pero ¿qué sucede, hermano? Cuando uno comienza una discusión de una manera así, ofensiva, no vamos a ningún lado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Necesitamos el Espíritu Santo que trabaje en nuestro conflicto. Entonces, ¿qué te enseña Pablo? Vamos de nuevo ahora a la carta de Filemón. Miren lo que Pablo dice en el versículo 4. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Aquí Pablo está actuando como una persona en el medio. Hay veces que necesitamos que entre una tercera persona y que nos guíe en el conflicto. Si las dos partes están aparte. Mire Pablo lo que dice. Pablo describe las razones por qué la que él está agradecido de Filemón. Pablo agradece a Dios por el amor y la fidelidad de Filemón a Jesucristo. Pablo agradece a Dios por el amor a los compañeros, a los creyentes. Y en la mayoría de las cartas que Pablo hace en el Nuevo Testamento, todas fueron escritas por un problema que había en la iglesia. 1 Corintios, no le mandó uno, le mandó dos. 2 Corintios. En Corinto era una iglesia que era bien carnal, según dice, léanlo. No lo digo yo, porque después dicen que el hermano dijo que yo decía. Ahí había mejor cambiemos, volvemos a Filemón. Pero es lo mismo. Pablo siempre comienza su carta agradeciendo a Dios por las personas que están en el conflicto. Y la única excepción es cuando tú llegas al libro de Gálatas, que Pablo no habla muy fácil. En el capítulo 13 quiebra y dice, y estábamos leyendo de la versión de Javier, Gálatas insensatos. Es una traducción que dice Gálatas estúpidos. Busquen una versión. Pero Pablo le hacía falta ahí el espíritu. ¿Y cuál era el problema que tenía Gálatas? Ya sabes cómo se tapa. ¿Cuál era el problema que tenía Gálatas? La falsa doctrina. ¿Qué sucede? Que los Gálatas, cuando tú buscas la palabra griega, porque yo me fui y no quería decir esa palabra fuerte, pero es insensato la mayoría de las versiones, es que la persona tiene el conocimiento y sabe lo que está pasando, pero sigue escuchando cosas que no debía. Y ese era el problema que había en Gálatas. Y ese problema que tenemos muchos de nosotros, que sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que la palabra dice, pero estamos escuchando cosas que no debemos escuchar o escuchando alguna falsa doctrina que sabemos que no van a ningún lado. Y eso es lo que le dice Pablo. Él le dice en el capítulo 3, Gálatas insensato, pero él tiene sus límites. Pero esa es la excepción. En la mayoría de las veces que Pablo hace, empieza con oración. Esa es la aplicación que tenemos que hacer cuando entramos en un conflicto. Orar. Y el agradecimiento. Agradecer por la persona. Aunque tú piensas que es tu enemigo y en la vida real es tu hermano en la fe o tu esposo o tu familia o el que trabaja contigo, ¿no? Su primera táctica no es asumir el papel de acusador y apuntando con la flecha, que es lo que hace, él ora. ¿Ok?
Entonces, ¿qué dice? Viene el versículo 4 de nuevo. Mira con lo que él dice. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y parece que es algo que Pablo hace regularmente. Él ora por las personas. Otra aplicación bíblica. ¿Qué debemos hacer? Hacer una lista en un papel y apuntar los hermanos en la fe, los hermanos enfermos, los hermanos o las personas que tú quieres orar y apuntar, porque seguro Pablo tenía a los Gálatas en su lista de oración también. Apuntar a las personas que tú piensas que están ofendidos, tus enemigos, orar por ellos porque la Biblia te lo dice. Y eso es una cosa que uno puede hacer para aumentar su relación con Cristo, porque a medida que tú empiezas a orar, es cuando tu relación empieza a fluir con Cristo. ¿Y qué sucede? Cuando uno ora, uno no se da cuenta ni el impacto que tienen las oraciones de uno, porque cuando uno empieza a orar y sabes que estás discutiendo en la casa o en algún lugar y tú empiezas, Señor, ayuda a que esto se ponga suave, usted sabe que yo estoy frustrado, ¿qué hace Dios? Prepara el corazón de otra persona, que cuando tú llegues a conversar con la persona, si esa persona está en el espíritu como estás tú, va a decir, hermano, ¿sabes qué? Fue un malentendido. Yo te amo en el Señor. ¿Y qué sucede? Que la relación llega a otro nivel. Eso pasa en el matrimonio, porque se aman unos a los otros. Pero si no hacemos esas aplicaciones, no vamos a crecer ante el problema, porque el problema va a venir, quieras tú o no quieras. Por eso dice el libro de Santiago que te encuentres que, el libro de Santiago capítulo 1, que te encuentres contento, una versión dice, cuando te llegue el problema. Y uno dice, pero que me ponga contento cuando llegue un problema. Sí, porque con ese problema tu fe va a ser afirmada. Como decía el pastor la semana pasada, que a veces cuando no hay problema, tú no practicas tu fe. Entonces, tú quieres el milagro, pero tú no quieres el problema. Tú quieres que salga el arco iris, pero no quieres que se llene la calle de lodo porque se te ensucie el carro. Entonces, tal vez empezaríamos a ver la oración como el primer paso para empezar a trabajar cuando hay problemas entre hermanos, familias, cónyuges. De nuevo, mira lo que hace Pablo. Pablo no dice simplemente, hoy yo oro por ti. Ustedes no le han dicho a un hermano, hermano, estoy orando por usted. Bendecido, ¿cómo le va? Con el lenguaje. Y cualquiera que lo escuche dice, uy, ese hermano es bien espiritual. Pero tú lo haces en tu corazón. ¿Tú de verdad oras por ese hermano? ¿O se lo dice para que el hermano piense, oh, mira qué chévere, el hermano siempre es buena gente? Miren el versículo, dice Pablo que no solamente él ora por él, sino que Pablo le comparte el contenido de la oración. ¿Y qué es lo que le dice el capítulo del versículo 5? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con los santos. Pablo agradece a Dios por Filemón. ¿Y qué más dice? Por su amor y fe. Primero, ¿con quién es el amor que tenía Filemón? Con el Señor Jesucristo. Y después, ¿qué dice? Con los santos. Hermano, si tú no tienes una relación con Cristo Jesús, no pienses que vas a armar al hermano. De la boca para afuera seguro que sí, pero en el corazón tuyo, está bien lejos del Señor. A veces para asesinar a una persona no tienes que coger una pistola y matarlo, solamente pensar. Entonces, le ha llegado a Pablo el buen testimonio de Filemón. Era admirado que Filemón ama a Jesús y como consecuencia de esa relación con Cristo vienen entonces los dones del Espíritu Santo, que son ¿qué? Mansedumbre, benignidad, todo ese tipo de cosas que sale, paciencia. No, gracias Mari, tú siempre. Y si pide paciencia te mandan problemas, pero así es como la cosa va. A mí no me... Miren, primera de Juan 5:1, ¿no es verdad? Entonces, debido a la relación con el Señor, uno ama al prójimo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Yo no sé si tú estás aquí hoy, si tú crees que Jesús es Cristo. Si tú crees eso en tu corazón, dice la Biblia, lo confiesa con la boca, que dice la palabra, que tú serás salvo. Eso es lo que dice, aquí te lo dice. Es nacido de Dios, quiere decir, cuando uno aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, le entregamos nuestra alma, somos una nueva criatura. Dice que las cosas viejas ya pasaron. Todos los pecados esos viejos, toda esa tontera ya pasaron. Ahora somos nuevos en Cristo Jesús. ¿Y qué dice la palabra? Es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre, a Dios, ama al que ha nacido en Él. Entonces, si tú aceptas a Cristo Jesús, tú eres nacido de Dios de nuevo, el Espíritu llega a morar en ti. Ahora cuando yo discuto con Toño,
Después Toño me llama por un lado, oye, venga, ¿cómo estás, hermano? Como yo amo a Toño, sí, hermano, sí te fallé. Disculpa, no fue mi intención. ¿Me perdona? Sí, acepto tu perdón, hermano, no pasó nada. Borrón y cuenta nueva. Porque lo que estás recibiendo por gracia me lo está dando a mí. ¿Ves? Entonces, eso es lo que llega a la madurez espiritual que tenemos todos que tratar de llegar ahí, hermanos. Y no tanto llegar ahí, sino ser humilde. Porque hay hermanos que te pueden llamar a ti y decirte, hermano, ¿sabes qué? La regó. ¿Quién, yo? No, usted está loco, usted está mal. Usted está hablando en lenguas, que yo no, es usted. Hermano, pero entienda, mire, yo no fue mi intención. No. Y nos ponemos en una actitud tan ofensiva que ya el hermano te mire y te dice, ¿sabes qué? Mejor me retiro porque si no, vamos a acabar como la gente del mundo. Entonces, debemos mantener esa humildad para poder alcanzar la gracia ante Dios. Cuando somos humildes, el Señor nos exalta. Y lo único, hermano, que tenemos que hacer es decir, ¿sabes qué? Sí la regué, sí, ya, disculpa. ¿Qué puedo hacer para reparar? Ya la regamos. Y no ponernos como el enemigo, ¿no? Entonces, miremos. ¿Cuál es la siguiente parte de la oración de Pablo? Ya Pablo empieza y dice que ya estamos terminando, que se den las condiciones adecuadas en el corazón de Filemón para hacer la solución al conflicto que sea exitoso. Mire el versículo 6. Para que la participación de su fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo oraba por Filemón deseando que la participación de su fe fuera eficaz. A la medida que Filemón va entendiendo, o nosotros vamos entendiendo la obra que Dios está haciendo en nosotros, que es lo que dice ahí el versículo, el bien que está en vosotros, ¿qué sucede? Que la fe se convierte más eficaz, es más efectiva. A medida que tú empiezas a entender el Evangelio, cómo fluye, cómo Dios te da la gracia, en ese caso vamos a coger a Toño de nuevo. A medida que Toño va entendiendo, ¿sabes qué? Hermano, sí puedo fallar, yo también puedo fallar, pero ¿sabes qué? Yo te perdono. Ya no te preocupes, vamos a tomar un café, ya no pasó nada. Me da la gracia, yo no me merezco la gracia porque lo ofendí al hermano, pero el hermano me da gracia a mí porque él empieza a entender, entonces la fe de él es más eficaz. Eso es lo que le está diciendo Pablo acá a Filemón. ¿Y qué sucede? Entonces ahora, ¿qué sucede? Que las cosas que al parecer no trabajaban empiezan a fluir. ¿Por qué? Porque ahí te lo dice. Cuando Pablo habla de la participación de su fe, se quería también referir en ese mismo versículo a que este hermano compartía cosas materiales. El hermano tenía dinero y compartía esas cosas materiales. Y la palabra griega utilizada aquí para compartir es koinonía, que quiere decir, y no me pregunten, nada más estoy leyendo lo que busqué en el comentario, que a veces Pablo usaba koinonía, que significa comunión o compartir. Entonces, cuando estamos juntos en la comunión de los hermanos, en la koinonía, es cuando empiezan a pasar las cosas, porque todos estamos en la misma fe, ¿entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que el apóstol está hablando aquí de la calidad, que cuando uno empieza a entender las cosas que Dios hace en nuestra vida y empezamos a estar juntos, ¿qué sucede? Las cosas empiezan a cambiar, el perdón bíblico empieza a trabajar, empieza a aceptar tú la disculpa, porque al fin del día, hermano, todos somos pecadores, salvo por la gracia de Dios. Si tú te crees que tú eres bien sabino de la palabra, mucho cuidado. Dice Pablo que aquel que se crea que examine su salvación con temor y con temblanza, ¿no? Entonces, cuando hay conflicto, hermano, lo primero que tenemos que hacer es orar. Otra cosa que Pablo se da cuenta es que solo Dios puede hacer posible que se arregle todo. Tú no puedes cambiar al hermano, no hagas papel de Espíritu Santo. Y eso es lo que nos sucede a nosotros, que queremos hacer papel de Espíritu Santo y queremos hacerle creer a Toño, oye, Toño, esto no va así, y Toño como que no, porque no le has revelado el Espíritu Santo. Entonces, tú no eres Espíritu Santo, por eso hay que orar para que Dios sea el que cambie el corazón de Toño, porque Dios creó a Toño. Tú no puedes cambiar a tu esposa, tú no puedes cambiar a Toño, tú tienes que orar, y Toño está diciendo, hermano, ya, sácame de tu boca. Pero lo cogí hoy para él saber, amor, lo amo. Igual que a otro hermano, Javi, cualquiera que pueda tomar, ¿no? Pero entonces, hermanos, eso es lo que sucede cuando hay problemas entre los hermanos o en la iglesia, ¿ves? O en el hogar. ¿Qué tenemos que hacer? En resumen, orar. ¿Qué más tenemos que hacer? Buscar las cualidades de la persona. Porque a veces si tú eres tu esposa, tú dices, ella no es tu enemiga, no me ataques.
no me ataques. Yo no te estoy atacando, yo estoy en el mismo bando tuyo. Si dice la palabra, cuando uno se casa, una sola carne es. Entonces hay veces que pensamos que la otra persona está en contra de nosotros y tú lo miras como que es el enemigo. No, hermano, tenemos que entrar como dice el Señor Jesús, de pacificadores. Y es difícil, Lo que te estoy diciendo que haga no es fácil, porque yo he caído algunas cuantas veces. Pero tenemos que seguir tratando una vez y otra vez, porque al fin vamos a encontrar la gracia del Señor. Miren en el último versículo, en el 7, ¿qué dice Pablo? Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Lo que hace Pablo es que les recuerda cómo Dios ha respondido a esta oración anteriormente con otros hermanos. Miren, Filemón, una bendición. El hermano Filemón ha confortado a otros en el cuerpo de Cristo. Y lo que Pablo está haciendo es preparándole el corazón a Filemón para cuando él le mande Onésimo, dése en cuenta, y podemos ya comenzar la prédica ya de la semana que viene, cuando él le mande Onésimo, si tú miras el último versículo, lo voy a buscar, y ya con eso vamos a cerrar, se lo prometo. Pasé 4 minutos. Estoy buscando el último versículo, Dice en el 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y si buscas más arriba, dice Pablo, más arriba, dice, por lo que tengo aún mucha libertad en Cristo para mandarte con lo que conviene. Pablo tenía la autoridad como pastor o como apóstol a decirle al hermano, hey, voy a mandar para allá a fulanito, Pero Pablo, como dice en el último versículo ahí que le leí, en el 7, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados todos los corazones de los santos. Una vez más, ¿qué le está diciendo Pablo? ¿Sabes qué, Filemón? Hermano, hemos escuchado tu testimonio y una vez más vas a tener que consolar a otro más que te voy a mandar. Entonces, como resumen general, hermano, te hago la pregunta. ¿Qué vamos a hacer cuando nos demos cuenta que nosotros hemos pecado contra otra persona? No que ellos pecaron contra nosotros, que nosotros hemos pecado contra otra persona. Número 1, humillarnos, ser humilde, orar. Lo primerito es orar, para que Dios prepare el corazón de la persona para cuando uno le pide disculpas, que las disculpas sean aceptadas. Porque si uno viene humilde y le dice, hermano, perdóname, no, yo no te perdono. No se baja de su machita, no te perdono. Pero si oramos al Señor de corazón, el Señor hace la obra, porque eso es lo que está haciendo Pablo. Entonces, el primer enfoque cuando hay conflictos, no usar la táctica del acusador, no acusar. Acuérdense de Génesis, no acusar, no apuntar, sino hacer lo que hace Pablo, orar, exaltar las cosas positivas en esa relación, analizar eso. Y hermano, acuérdense que nosotros en otros tiempos estábamos apartados de la gloria de Dios, éramos enemigos de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó a Cristo Jesús, ¿a qué? A morir en la cruz por nosotros como un mediador. Entonces, ahora que conocemos al Señor, tenemos que hacer lo mismo. Por eso te dice que el último versículo que quiero cerrar, Colosenses 3:13, soportándonos unos a los otros. Y es difícil a veces soportar a unos hermanos, pero hay que soportarlo. A veces los muchachos que se ponen tan malcriados, yo no soporto a ese niño, es tan malcriado. Pero tiene que soportarlo. Y más cuando estamos en la iglesia o en el hogar. ¿Y qué más te dice? Y perdonándoos unos a otros. Ve que los dos bandos están fallando. No es un solo bando, los dos fallan. Y si alguno tuviera queja contra otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, como mismo Filemón, vamos a ver en las próximas prédicas, hace, al igual que Onésimo, porque son dos personajes muy importantes para estudiar en ese librito. Tenemos que hacer nosotros, hermanos. Oremos. Padre, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos aprender, Señor. Señor, te pedimos que tu Espíritu nos guíe en esta tarde, Señor, y que tu Espíritu nos enseñe a poder aplicar todos los principios a nuestra vida, Padre. Padre, guíanos. Yo sé que a veces es difícil cuando hay problemas familiares, yo sé que a veces es difícil, la carne nos gana, Señor, pero que tu Espíritu nos controle, Señor, que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos dé sabiduría, que tu Espíritu nos dé la mansedumbre y la humildad para poder llegar y decir, discúlpame, no fue mi intención, dame gracia, perdóname.
Y Señor, también dale la gracia a la otra persona que diga, está bien, yo te perdono. Enséñanos, Señor, cómo caminar contigo. Y todo te lo pedimos, Señor, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.